Good afternoon, everyone. Thank you for participating in SLAGO 2021. My name is Luis Villanueva. I am a medical oncologist from the Clinical Hospital of Chile University and Arturo López Pérez Foundation in Chile and president of the Chilean Association of Medical Oncology. Together with Dr. Gerardo Arroyo, president of IGNOGI and the Latin American group of gastrointestinal oncology and CELIL, within the diagnosis, research, and treatment from Argentina, we are presiding the liver, biliary tract, and pancreas cancers. We will approach different topics: systemic treatment, hepatocellular tumors, immunotherapy in biliary tract cancer, neoadjuvant therapy in pancreatic cancer, and we will end with a Q&A session. First, we will begin. I will leave with you Dr. Hassan Abu Alfa. Dr. Hassan is a medical oncologist. He's a very prestigious professional. He works in Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City, United States, and he has a very wide experience in management of gastrointestinal tumors and specifically hepatocellular carcinoma, and this has taken him to a series of publications and trials. Today, Dr. Hassan Abu Alfa will speak about systemic treatment, first-line systemic treatment in hepatocellular carcinoma. Doctor, you are recognized. Felicitaciones y gracias nuevamente por la invitación. Es un gran honor. Me encantaría que estuviera sucedido en persona, como muchos de ustedes. Mi nombre es Hassan Abu Alfa, de Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, y hablaré de la terapia sistémica de primera línea. Y voy a avanzar más allá para el carcinoma hepatocelular a raíz de todas las terapias que han aparecido. Estos son mis contactos en pantalla y los pueden copiar o simplemente pueden tomar una foto del código QR en pantalla. Como ustedes saben, estoy siempre disponible y dispuesto a responder. Vamos a hablar hoy día entonces acerca de la terapia de primera línea, pero me gustaría hablar de la enfermedad localizada y luego vamos a ver segunda línea, primera línea, terapia sistémica y segunda línea. Cuando vemos a la enfermedad, esta es la categoría de pacientes que están en la mitad del BCLC y clásicamente sabemos que esta terapia local con quimio-radioterapia es interesante. Como ustedes pueden ver, hay una flecha horizontal desde la mitad del BCLC que va a unir ambas terapias. Como sabemos muy bien, hay un continuo y no podemos, ya sea los pacientes van a estar con un grado de avance u otro y van a recibir una u otra terapia de acuerdo a esto. Voy a traer la historia que mis colegas presentaron hace unos 20 años atrás acerca de la quimioembolización versus el tratamiento de apoyo sintomático, y ustedes pueden ver a partir de esto que hay una mejoría en los resultados por encima de la quimioembolización. Es interesante que a partir de estos datos que uno ve aquí en la fila inferior, que el tamaño mediano del tumor fue alrededor de 5 centímetros. Hoy en día, y estos son nuevos datos que hemos presentado en el Memorial Sloan Kettering acerca de la quimioembolización y la otra embolización. Lo más importante aquí es que de la misma manera que hemos mostrado la embolización arterial y quimioembolización, ven que el tamaño mediano del tumor ahora es alrededor de 8.7 centímetros. No es que la embolización arterial o sanguínea y la quimioembolización, si comparamos la sobrevida promedio, es alrededor de 20 meses, 2.8 meses. Entonces había un error de percepción que con el límite de tamaño de 5 centímetros y el estudio hace 20 años atrás, ahora se traduce a un tamaño más permisivo de tumor, llegando hasta 8 centímetros, que sin duda muchos de nosotros estamos haciendo el mismo abordaje. Recordemos entonces esa cifra de la sobrevida promedio para quimioembolización es 20 meses. Dentro de ese contexto, entonces,
Tenemos nuestros colegas Kudo de Japón hablando del concepto de lo que conocemos más allá de los criterios, hasta 7. ¿Qué significa esto? Esto es el número de lesiones. Veamos, por ejemplo, de 4 lesiones en el hígado y dejamos que la mayor grande de ellas es 4 centímetros, eso sigue siendo el número 4, 4 más 4 igual 8, lo cual es más allá 7, de 7 o más grande de 7. Es interesante que aquellos pacientes que tienen el criterio justo hasta 7, que se ve en verde o azul, van a ser aquellos que se benefician de la embolización. Y también se pueden beneficiar del trasplante. Por otro lado, aquellos pacientes que van más allá de los 7 criterios, existe la duda acerca del valor de la respuesta y el beneficio para el funcionamiento de la embolización. De hecho, se ha demostrado ya que el tiempo a la refractoriedad TACE, es decir, el tiempo que se tarda para otra fase de terapia o después de que sucede una serie de días de refractoriedad, lo que denominamos ahora B1 dentro de los criterios de incluir 7, tiene una sobrevida de 25.7 meses versus el B2 que es solo 16 meses. Y no solo eso, ustedes pueden ver que la probabilidad de progresión para el B1 con el criterio de incluir dentro de los 7 es 101.8 meses y con el B2, aquellos pacientes que van mayor de 7 criterios, solo 33 meses. Entonces, no solo no tenemos más protección con embolización, sino también se implica que lo que se entrega a ellos los podemos tratar. Continuamos con este estudio en que compararon lenvatinib versus quimioembolización, y ustedes ven este grupo de pacientes que utilizan los criterios de Sharp y el medio de sobrevida global es 20 meses en promedio, que es equivalente a los datos que tenemos de Memorial Sloan Kettering en 2016, y ustedes ven que la terapia sistémica llegó hasta 38 meses. Hay que pensar esto, considerando esto, avancemos hacia mayor análisis, que no solo se demostró este beneficio en sobrevida, sino también podemos observar que para aquellos pacientes empeoró la función hepática. Aquí tenemos el puntaje ALBI, claramente en azul, para el lenvatinib, que esto quedó menor de 1 y después de los 40 días empeoró a grado 1, grado 2. Dejamos esto y vamos a avanzar al motivo de la charla, terapia sistémica de primera línea. Hay mucha información relevante a partir del estudio Checkmate 459 que comparó nivolumab con sorafenib, y muchos de nosotros estábamos pensando que iba a ser un estudio positivo, pero desafortunadamente no fue negativo. ¿Qué ocurrió? Tenemos un argumento científico mejor, que después de un solo agente anti-PDL1 no ayuda a nuestros pacientes. Si fuera cualquier cosa, el estudio de abemaciclib seguido comparado con sorafenib, el grupo de sobrevida fue 19 meses a favor del bevacizumab en comparación al sorafenib. Y esto se convirtió en el estándar de manejo que ya está siendo aplicado. Unos pocos días atrás, en el ACR, que aún está sucediendo, ha habido un seguimiento del estudio anterior que analizó los anticuerpos antidroga utilizando atozolizumab. Esto puede ocurrir en hasta 30% de los pacientes, no lo mismo que he visto en otra literatura de distintos inhibidores de checkpoint, y esto no favorablemente, sino más bien de manera negativa a una menor extensión de los anticuerpos y otros checkpoints como Davulumab y Ramucirumab. En ese contexto va a depender del análisis de puntos de chequeo o análisis de puntos destacados que están ahí, y ciertas alteraciones que se pueden hacer, como el estado de desempeño o PFS, la sobrevida global OS, etc. La sobrevida global aún no favoreció, no se mostró muy bien para esta droga en estos pacientes. Lo mismo que se pensaba con antelación.
Entonces, el estadístico 0,0522 que mostró un beneficio para bevacizumab, pero aquí hubo un 0,96 casi cercano a 1, que en aquellos pacientes esta droga es casi tan buena como el sorafenib o como el tratamiento estándar. Y no estamos seguros, pero los investigadores trataron de argumentar que, sin embargo, la tasa de respuesta es igual entre los dos grupos, lo mismo para la sobrevida libre de progresión, y la mayoría de las drogas disponibles, como vemos al extremo inferior derecho, para aquellos que son drogas anticuerpo negativo, en el color blanco se puede ver una concentración de droga mucho mejor en comparación a las otras que se ven en el color gris. Sin embargo, tenemos que pensar esto, analizarlo, porque estos datos han recién aparecido, tenemos que reflexionar y analizar esto para ver si hay una real mejoría en la sobrevida en relación a las ADA y nuestros pacientes, pero el real beneficio para el tocilizumab va a ser 30% en ese grupo, que es lo que se observó. Habiendo dicho esto y debido a la comparación a los ADA positivos, es útil utilizar un comparativo con ese grupo que es el sorafenib, que ha estado con nosotros por largo tiempo, y ustedes ven la diferencia entre sobrevida global de sorafenib versus placebo, y debido a esta diferencia en sobrevida 34 versus 44 meses fue que se eligió el sorafenib con tratamiento de primera línea. Aquí tenemos la comparación de lenvatinib versus sorafenib como endpoint primario de sobrevida global. ¿Y qué se encontró? El lenvatinib no se esperaba que mejorara la sobrevida más allá de lo que ya se sabía que se podía llegar a partir de los TKI, y el sorafenib, ustedes ven que son bastante similares entre sí, la sobrevida global. Hacer más estudios no tenía más sentido, pero es interesante también pensar que estamos corriendo la misma distancia, pero tal vez tenemos un corredor un poco más robusto. Por ejemplo, la PFS sobrevida libre de progresión, ahí están las dos curvas, 3,7 meses para uno versus 7 meses en el otro, y vemos que una tasa de respuesta es mejor para el lenvatinib versus 42% al RECIST modificado, que compara favoreciendo sorafenib, como se ve aquí, sorafenib en la curva inferior. Volviendo a la historia de la combinación, y recuerden que los anti-PDL1 no funcionan por sí mismos. Aquí en el número 7, aquí tenemos a nivel celular claramente a partir de este ganglio linfático hasta el punto 7 hay mucha investigación realizada, y ahí en este diagrama ahí tenemos el punto 5 y punto 7, en donde se puede mejorar la activación de tocilizumab a nivel de tumor celular, y en esa línea otros jugadores llegan al mismo rol. Uno es linfatimab pembrolizumab, que fue publicado recientemente en el GCO, y aquí tenemos lenvatinib más pembrolizumab, y ustedes ven que nos muestra algunos CRs. Y esto se relaciona probablemente al efecto sobre anti-FGFR. Ustedes ven aquí entre anti-PD1 se ve un aumento en KI67 y en el CD3. Ahora, si esto se traduce al lenvatinib versus más pembrolizumab en este estudio, la sobrevida sigue siendo 22 meses, que es lo mayor que se ha visto con terapias combinadas. Todavía tenemos que ver qué nos dicen los estudios siguientes para ver si podemos seguir avanzando en esta área. Y en esta línea, entonces, se usa un análisis de lo que se utiliza. Al final de la cadena de comando, ustedes ven que se está abordando todas las áreas. Puede ser
la degenerancia, mostrándonos vías a abordar los factores angiogénicos VEGF y el FGF, y al final de todo vamos a tener el anti-CLA4, como lo sabemos, tenemos el CD28, tenemos el CD86, 60, se unen todos y se toman un café y empiezan a activarse mutuamente y enviar mensajes a nivel celular para el PDL1 y PD1. El CTL4 viene a participar aquí, convence al de CD86, se junten, toman alcohol, se quedan dormidos y no se observa el efecto. Y por eso participa aquí el CTLA4, para poder permitir que CD86 haga la reactivación y poder seguir ejerciendo su actividad. Y de paso les digo que esta es una manera muy simplista de analizar los descubrimientos de un premio Nobel que fue ganado en el año 2016, habiendo dicho esto, la combinación de durvalumab con tremelimumab, como ven aquí, ha mostrado una sobrevida global de 18.2, y estamos esperando los resultados del estudio de Malaya que analizó durvalumab más tremelimumab versus sorafenib. Vamos a comprar, por supuesto, durvalumab con sorafenib como otro comparador potencial, a pesar de que hasta ahora que un agente único no se ha hecho mucho, no se ha usado mucho y tampoco tiene mucha respuesta. Volvamos a la primera línea en otro momento. Ahora vamos a hablar de segunda línea, los TKI, cabozantinib. Ustedes saben que es un TKI que tiene un foco en el CEMAB y el VEGF, y vemos la sobrevida fue 18 más meses y ya ha sido aprobado por la FDA. Otra droga es el ramucirumab, que se ha comparado con placebo. Fue revisitado en aquellos pacientes que tenían el PDI más de 400, y ustedes pueden ver que la sobrevida con el ramucirumab fueron solo 8.5 meses. Igual se puede comparar a placebo, que fue 7.3 meses. Y ese manuscrito explicó que después de todo que no estaban seguros cuál era el rol del PDI, si el paciente realmente ya estaba recibiendo esta droga. En este punto entonces estamos viendo una sobrevida global un poco más baja. Otro componente es el regorafenib. Como ustedes saben, esto fue condicional a una exposición previa a sorafenib, y tenemos aquí el medigorafenib, que una sobrevida de 10.6 más meses, en comparación al placebo, que fue 7.3 meses. Habiendo dicho todo eso, me gustaría traer la sobrevida nuevamente del tratamiento de primera línea. Nuestros colegas en el Congreso de GIS 2019 tenían un manejo con sorafenib, con el estudio REFLEX, cómo manejar esto sin recibir primera línea. Sin embargo, aquellos pacientes que han recibido lenvatinib, la sobrevida fue mayor tiempo. Y entonces es algo que hay que revisar, porque podríamos mejorar el beneficio al tener las terapias combinadas. Pero estos estudios están hasta este nivel. Solamente volvamos a los inhibidores de checkpoint. Este es el nivolumab para el checkpoint número 0. Lo que nos muestra aquí es una predicción, una respuesta en el 15-20%, y la sobrevida no fue un parámetro aquí. Sin embargo, la duración de la respuesta sí fue un parámetro, y por lo menos en Estados Unidos la FDA aprobó esta droga de manera condicional debido a esta duración de respuesta. Lo mismo ocurrió con el pembrolizumab, el tiempo de respuesta y la duración de la respuesta, a pesar de que pembrolizumab versus placebo en ese estudio fue negativo. Nuevamente estamos hablando de una terapia con un agente único. Volvamos a la combinación. Tenemos nivolumab más ipilimumab. Esta combinación también fue estudiada en grupos que habían sido expuestos previamente a sorafenib, y se definió cuánto tiempo estuvieron expuestos, y ustedes ven ahí la sobrevida de las curvas. Fue aprobado. Y aquí en Londres, en ASCO, el año pasado, se discutió
otra perspectiva considerando la toxicidad, porque sabemos que estas drogas pueden ser tóxicas y puede ser que estas drogas tuvieron eventos más elevados del tipo grado 3 y 4 como eventos adversos en comparación con una sola dosis de tremelimumab versus ipilimumab, como les mostré anteriormente. Y estamos esperando entonces los estudios de fase 3 de estas combinaciones para ver, pero recuerden tener la precaución en estas combinaciones debido a la disminución CD4 y la toxicidad aumentada. Entonces, para concluir aquí, esta es la imagen de pantalla que es más importante, abecilizumab como primera línea. Esto se reportó en ACR, los datos son intrigantes, 30% de los pacientes podrían tener el ADA, el cuerpo antidroga, que podría producir un impacto en la sobrevida. Sorafenib y lenvatinib son ambos disponibles como primera línea. Segunda línea, regorafenib, carboplatin, ramucirumab, pembrolizumab, nivolumab y por supuesto el ipilimumab más nivolumab. Tenemos la limitación, por supuesto, a considerar la toxicidad y por como tercera línea del cabotaxenib. Y les agradezco la invitación nuevamente y feliz de responder cualquier duda. Muchas gracias. Good afternoon. My name is Gerardo Arroyo, oncologist from the city of Salta, Argentina. I invite you to continue with the module of liver cancer, biliary tract cancer. The second topic is immune therapy of the biliary tract cancer by Dr. Mitesh Morad, who is director of the program of personalized medicine from Clínica Mayo or Mayo Clinic in Phoenix, Arizona. He is a friend, a very renowned researcher who has published several papers, and we are very interested, Mitesh, in listening to your conference. You are recognized. Hola a todos, yo soy Mitesh Morad. Es un placer estar aquí con ustedes en forma virtual para el SLAGO 2021. El tema que me fue asignado para esta sesión es la inmunoterapia en los cánceres de las vías biliares, estado actual o estado del arte. Acá listo mis conflictos de interés, los objetivos de aprendizaje para esta conferencia son examinar el microambiente de los tumores de los cánceres de vía biliar, revisar los datos sobre la inhibición del checkpoint inmune en el cáncer de vía biliar y destacar áreas emergentes de investigación clínica en inmunoterapia para el cáncer de vía biliar. Voy a comenzar mirando los desafíos del ambiente tumoral. El microambiente tumoral en el tracto de la vía biliar es bastante complejo. Aparte de las células tumorales, se tiene un estroma acelular con elementos como hialuronina, colágeno. También hay células estrelladas. En los límites entre el estroma y el tumor se encuentran células inmunes como linfocitos, células CD8 que son importantes en inmunoterapia, y también hay células supresoras de tumores derivadas de la línea linfoide o mieloide, perdón, y que también pueden tener importancia desde el punto de vista del microambiente tumoral. Complicando más las cosas, el microambiente tumoral depende del subtipo anatómico y hay gran variación también que tiene que ver con la etiología de estos cánceres, que puede ser desde la hepatitis, reflujo, enfermedad hepática con hígado graso, como NASH, NAFLD. La carga tumoral, o TMB, una métrica recientemente usada, 10 mutaciones por megabase, que es algo arbitrario, tiende a estar en el lado bajo en estos tumores, generalmente menos de 10 mutaciones por megabase. La mayoría de los cánceres caen en la categoría de alta tasa de mutaciones, mientras que PD1 y PDL1 están sobreregulados en muchos cánceres. Esto puede ser difícil de ver
porque generalmente se obtienen muestras del límite en el tumor y el estroma. La historia de la inmunoterapia con inhibidores de checkpoint, anti-PD1, anti-PDL1, ha resultado en alguna respuesta, pero no suficiente como uno quisiera para que esto fuera la práctica médica estándar, como se puede ver a partir de la tabla aquí. Agentes como durvalumab, nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab, todos han sido estudiados. Las tasas de respuesta en estudios pequeños han sido más optimistas, a veces en el rango de 20%. La experiencia más grande es con pembrolizumab, con sobre 100 pacientes, con una tasa de respuesta estaba alrededor de 6%. Uno podría considerar esto algo habitual para monoterapia con inhibidores de checkpoint. También ha habido reportes recientes en que hay discrepancia entre la revisión central y la del autor. ¿Y cuál es el mejor método? Puede haber variaciones dependiendo del contexto y el análisis, como se muestra aquí en el estudio por Kim y colegas. La tasa de respuesta revisada por el investigador era 22% y revisión central 11%. Y también por iRECIST, números más grandes, 13 versus 11. Así que quizás la tasa de respuesta no es la mejor manera de evaluar la situación. La evaluación de sobrevida finalmente podría ser la manera más óptima de evaluar la eficacia en pacientes que reciben inhibidores de checkpoint inmune. Como destaqué anteriormente, el Keynote 158, que evaluó sobre 100 pacientes con cáncer de vía biliar, provee la mejor benchmark o comparación. La tasa de respuesta era de aproximadamente 6%, pero hay algunos pacientes que tienen una disminución del tamaño tumoral que no calzan con el requerimiento de RECIST. Así que puede esto estar cerca de 15-20%. Y la mejor medición es el análisis de sobrevida. Miremos algunas de las estrategias emergentes para inmunoterapia. Combinándola con quimioterapia podría ser una manera razonable y obvia de avanzar en pacientes diagnosticados con enfermedad avanzada para integrar estas terapias precozmente en el curso para que tengan la oportunidad de beneficiarse potencialmente. Este estudio con durvalumab y tremelimumab se combinó con gemcitabina y cisplatino, que es la terapia estándar citotóxica en esta enfermedad, y uno puede ver que las tasas de respuesta estaban en los 70, las combinaciones comparado con 50% en el brazo estándar, aunque estas son tasas mucho más altas que aquellas reportadas en el ABCO2, que estaban en el nivel del 20%, así que podría ser algún tipo de sesgo debido al número pequeño de pacientes en el estudio. Aún así, los datos eran bastante prometedores. La tripleta gemcitabina, cisplatino, durvalumab ha sido traspasada a otros estudios más grandes que tienen como objetivo la sobrevida. Sugerencias de biomarcadores donde tenemos pacientes con PDL1 alto y luego de 3 ciclos se sugiere un grado de beneficio en base de PFS, pero no de sobrevida general. La historia de evaluación de biomarcadores y la selección y monitoreo permanece siendo algo difícil en el cáncer de tracto biliar. Es porque estos biomarcadores están en el límite entre el estroma y el tumor que se muestrea en estos casos. Como mencioné antes, los estudios fase 3 se están llevando a cabo.
en los estudios previos no se consideraba el estatus MSI. Los biomarcadores tienen desafíos en estos cánceres, como ya mencioné. Un agente muy nuevo que está siendo estudiado en el cáncer de la vía biliar es uno bioespecífico en contra de PDL1 y TGF-beta, que se llama bintrafusp alfa. Sabemos que el TGF-beta es un mecanismo de resistencia a la inmunoterapia. Un estudio en pacientes con cáncer de vía biliar de Asia mostró una tasa de respuesta en el rango de 20%. Y basado en estos datos prometedores, se está llevando a cabo 2 estudios mayores actualmente. Este es un estudio de segunda línea, tasas de respuesta algo sobre 10%, bastante decepcionante, pero vendrán nuevas evaluaciones, ojalá evaluando subgrupos que tengan el mayor grado de beneficio. Esta es una de las experiencias más grandes con 141 pacientes evaluados. Si uno fuera a comparar esto con los datos de pembrolizumab, ciertamente podría verse algún tipo de avance de potencial en términos de mejorar la eficacia, pero aún así romper la barrera del 10% pareciera ser un problema, un gran desafío en los cánceres de tracto biliar. Acá hay un estudio de primera línea, el mismo agente combinado con gemcitabina y cisplatino. Acá el objetivo primario es la sobrevida general, como mencioné antes. La sobrevida general puede ser la mejor manera de evaluar la respuesta a la terapia. Este estudio aún se está llevando a cabo y por supuesto vamos a estar muy pendientes de ver qué resulta de este estudio en que la sobrevida es el endpoint o objetivo. También ha habido esfuerzos en combinar pembrolizumab con GM-CSF. Este es un estudio del UCSF del Dr. Kelly y colegas. Un pequeño estudio, pero con datos prometedores. Se puede ver que la tasa de respuesta está en el rango del 20%, como discutimos previamente. Podría haber selección de pacientes mediante otros factores, y estos podrían ser estudios poco precisos y siempre la mejor manera de hacer un benchmark es con Keynote. También trabajo de mi colega Nilo Assad de Johns Hopkins. El estudio se llevó a cabo combinando el imatinib con un anticuerpo PDL1 atezolizumab. La premisa en términos de la hipótesis es que la inhibición de MEK genera poblaciones de células T con infiltración, y un estudio para el cáncer colorectal ya ha sido llevado a cabo. Este es un estudio de un grupo cooperativo de Estados Unidos. Se estudió atezolizumab versus atezolizumab más comimetinib, un inhibidor MEK, con el endpoint primario sobre vía libre de enfermedad. Como se puede ver, el objetivo primario mostró una sobrevida mayor en 2 meses. La PFS puede ser que no sea la mejor manera de evaluar la respuesta a inmunoterapia. Quizás, como se mencionó ya varias veces, la sobrevida general es la mejor manera de evaluar. Sin embargo, esto muestra alguna esperanza de que las combinaciones pueden ayudar a generar información para el tratamiento. También ha habido algo de trabajo con radioterapia
inmunoterapia, tremelimumab y durvalumab en cánceres de vía biliar. Y en esta pequeña cohorte de cáncer de vía biliar se puede ver que hubo una tasa de respuesta de más o menos 20% con la combinación que ya describí. Un área que hay que considerar serían los pacientes que tienen una alta carga mutacional, mayor de 10. En Estados Unidos, pembrolizumab está aprobado para estas indicaciones y hay bastante debate de que no todos los pacientes con un número superior al corte subjetivo se van a beneficiar. La evaluación de este punto será crítica, pero va a requerir mejores herramientas que las que estamos usando actualmente, que simplemente vemos TMB. Sin importar estos aspectos, uno puede ver que hay una mayor carga mutacional en los cánceres de vía biliar extrahepáticos comparados con los intrahepáticos. Y sería interesante ver si la carga de neoantígenos es diferente. Hay que tener en mente que el bloqueo del checkpoint inmune, ¿qué hace en la deficiencia de la reparación de mismatch? Este es un estudio seminal de Ley y colegas en New England Journal, evaluando cánceres colorectales y no colorectales, y se puede ver que si uno tiene cáncer colorectal o no colorectal, mostrado en azul y negro respectivamente, uno tiene respuestas durables y profundas. Algunos pacientes incluso con cáncer de vía biliar, estos resultados han sido corroborados en estudios de Assad el año pasado en JCO, donde se evaluó nivolumab en pacientes con MSI alto. Hubo 2 pacientes que se beneficiaron con la angiocarcinoma, incluso uno que se tuvo una respuesta completa. Así que es difícil decir exactamente cuál es la tasa de respuesta en los pacientes con cáncer de vía biliar. Probablemente, sin embargo, no está en una tasa de 80-90%. Yo estimaría que está en el rango de 50-60% en los mejores casos. Van a haber respondedores y no respondedores. En conclusión, la inmunoterapia es efectiva, simplemente no cumple con algún punto de corte arbitrario como para uno decir que es exitoso. 10% no es suficientemente bueno. Esa es una pregunta para la comunidad de investigadores, médicos y más importantemente los pacientes, para ayudar a responder si es que el punto de corte arbitrario, ¿cuál es? Y qué combinaciones usamos para llegar ahí. Se necesita más trabajo. Este es un área de investigación significativa, evaluando distintas combinaciones combinadas con radioterapia y entendiendo quién se beneficia y quién no. Como médicos e investigadores y como parte de esta comunidad de SLAGO, necesitamos continuar estudiando y abogando por los pacientes con cáncer de vía biliar para ser parte del paradigma de desarrollo de medicamentos. Vamos a tener preguntas y respuestas durante la sesión posterior. Muchas gracias por su atención y nuevamente aprecio mucho la invitación de hablar a ustedes en SLAGO. Thank you, Doctor. The questions will be made in a Q&A session that will take a long time after the third and last presentation, which is the one that we will hear now. Neoadjuvant therapy in pancreatic cancer, new standard. Our speaker is Tanius Bekai Saab. Tony,
He's the leader of the gastrointestinal cancer program in Mayo Clinic, Phoenix, Arizona. He's a very well-known researcher, a lot of publications, a lot of presentations. He's a friend. And without further ado, we hear you, Tony. Thank you. Muy buenas tardes, mi nombre es Tanios Becaizab, soy profesor en la Clínica Mayo, en la Universidad de Medicina y Ciencia. También soy el líder del programa de cáncer gastrointestinal en el Centro de Cáncer y soy consultor en la Clínica Mayo en su campus en Arizona. Mi discusión va a ser acerca de terapias neoadyuvantes de cáncer pancreático localizado y tratando de aumentar acerca de desplazarnos cada vez más hacia terapia neoadyuvante de cáncer pancreático localizado y establecerlo como el nuevo estándar de manejo. Cuando pensamos acerca del espectro clínico de resectabilidad en cáncer avanzado, no metastásico, así lo denomino, ustedes saben, previamente pensaríamos aquellos cánceres de páncreas claramente resecables, pero para motivos de esta discusión tenemos unos claramente resecables y después unos que son resecables en el límite. Y dependiendo de la literatura que uno analiza, ahora se llega hasta un 20% de pacientes que inicialmente son no resecables, se hacen resecables. La vía finalmente para todas estas distintas subcategorías es muy similar, en términos, pero en términos de resultados no tanto así. Cuando hablamos de los pacientes claramente resecables, esos pacientes van directamente a cirugía y voy a hacer la argumentación que ellos tampoco están en el tratamiento adyuvante, pero estos pacientes son los que con mayor probabilidad van a tener una resección. Ustedes saben que la cirugía es responsable, pero muchas veces la cirugía o la resección es subóptima y quedan como pacientes R1. Y puede haber tumor dejado atrás, como una sección R2. Al extremo derecho hay un diagrama, hablamos de aquellos claramente resecables A, el tumor está lejos de todos los vasos sanguíneos, tal vez tocando un poco la vena, pero globalmente fácilmente resecable. El límite de resecabilidad, como el caso B, ustedes ven que el tumor está comprometiendo los vasos sanguíneos, la vena casi completamente, la arteria en parte, un avance local o estadio 3, 360 grados alrededor de la arteria, en el caso no resecable, el plexo celíaco, y aquellos tumores que no se pueden resecar desde un inicio. ¿Qué sabemos acerca de la terapia adyuvante? La terapia adyuvante ha sido nuestro estándar durante muchos, muchos años y francamente es la vía de preferencia para nosotros. Para aquellos pacientes que son reseclables, ellos van sometidos a cirugía y luego llegan a ser referidos al oncólogo y reciben terapia adyuvante más o menos radioterapia dependiendo de la situación individual. Toda la radioterapia ha sido cuestionada a lo largo de la última década aproximadamente. Los datos han estado disparados por todos lados. En Europa había sugerencias de radioterapia en el setting de adyuvancia, es algo dañino. También el gemcitabina como agente único adyuvante versus nada. Es otro estudio, también el RTOG 9704, que trató de ver una terapia con 5-fluoracilo más quimorradioterapia o gemcitabina quimorradioterapia. Pero cuando vemos históricamente, por lo menos todos los estudios que ustedes ven en pantalla, todos se están alineando en términos de los beneficios de sobrevida, ya sea que reciban radioterapia o no. El mayor argumento para la radioterapia había sido esencialmente que aquellos pacientes, la adición de la radiación permitiría un control locorregional, pero eso resulta que no es completamente cierto. Históricamente, cuando uno ve 704 con radiante y 001 con quimioterapia, uno puede ver en realidad que la radioterapia no agrega más valor al control locorregional en el setting de adyuvancia.
Luego, la otra pregunta es, ¿esto afecta a la sobrevida mediana? Ustedes ven ahí en la segunda columna en verde que las cifras de sobrevida promedio no han variado mucho. Y uno podría discutir mucho tiempo por qué la radioterapia y control de calidad. Y finalmente, esto termina siendo un tema de calidad más que en relación a la administración de la radioterapia. A la extrema derecha, y algo que nos preocupa muchísimo, uno no está agregando un control loco regional, tampoco está mejorando la sobrevida, pero sí se hace muy claro que se agrega un costo significativo y toxicidad significativa en la columna de la extrema derecha. Por lo menos en Estados Unidos, en la mayoría de las instituciones, en el setting de adyuvancia, la radioterapia no se considera que está agregando nada. SPA4, ahí ven las drogas, ahora ya se ha publicado en Oncology, gemcitabina, capecitabina versus gemcitabina solo. Como terapia adyuvante en los cánceres resecables se observa un beneficio de vida, a pesar de que la DFSS fue similar en ambas curvas, gemcitabina solo, gemcitabina con capecitabina. La capecitabina se dio en una base diaria durante 3 semanas y fue muy difícil, por lo menos para nosotros en Estados Unidos, administrar, porque hubo muchas toxicidades significativas, partiendo por la diarrea, que afectó la duración de la hospitalización y gemcitabina en esto. El Prodigy 24 fue un estudio con FOLFIRINOX versus gemcitabina como terapia ayudante para cáncer de páncreas resecable. Este estudio que mostró un beneficio significativo con FOLFIRINOX modificado y una mejoría significativa en la sobrevida global con un hazard ratio de 0.64. Ambos fueron estadísticamente significativos. Este estudio esencialmente transformó cómo tratamos los pacientes con cáncer en el setting adyuvancia. Gemcitabina, FOLFIRINOX, uno de los dos. Como ustedes saben, muchos de nuestros pacientes tienen un problema significativo y un estado de desempeño muy difícil y muchas veces no se recuperan completamente postquirúrgicamente. Entonces, ellos están cuando reciben terapia triple con FOLFIRINOX y tiene, por supuesto, produce limitaciones en el uso de FOLFIRINOX en este setting y se limita a menos de 30% de los pacientes. Vamos a que la gemcitabina sin duda fue una adición importante, pero también limitada por la toxicidad. Estábamos esperando gemcitabina más nab-paclitaxel, que es la otra terapia de combinación esencialmente en uso en nuestra clínica y más en el setting metastásico, realmente nos diera otra opción en el setting de adyuvancia. Esencialmente este estudio, que es el APACT, analizó gemcitabina más plaquitaxel versus gemcitabina sola como terapia para aquellos pacientes con cáncer pancreático resecable. Desafortunadamente este estudio no llegó a su primer endpoint. Entonces la sobrevida libre de progresión o DFS, independientemente, esta es una revisión central, no se encontró diferencia entre los dos brazos. Es interesante, sin embargo, cuando se ve esto es similar al estudio, cuando se ve la sobrevida libre de enfermedad evaluada por los investigadores, de hecho hay una mejoría de esta DFS de gemcitabina más nab-paclitaxel versus gemcitabina sola. Entonces, cuando los investigadores lo evaluaron, la visión es un poco mejor. La sobrevida benefició la combinación nab-paclitaxel-gemcitabina y estaba bordeando la significancia estadística. Un seguimiento más prolongado nos ayudaría, ustedes saben, a comprender de mayor manera el valor de esta combinación de gemcitabina nab-paclitaxel, pero en este punto actual se considera un estudio negativo. Cuando vemos todos los estudios que tenemos en el setting de adyuvancia, el SPA4, APAC y el Prodigy 24, podemos observar que la sobrevida libre de enfermedad
de progresión promedio están en rangos similares a los del brazo de gemcitabina. ¿Cuál fue la diferencia? Yo fui uno de los investigadores evaluadores para EPAC. Pareciera ser mejor con PRODIGE 24. Ustedes ven 21.6 meses de FOLFIRINOX mejorando con APAC, pero no tan bueno con el SPAC4. La sobrevida global en la tercera línea o en meses, ustedes ven cómo va mejorando hacia el PRODIGE 24 gemcitabina. En el SPAC4 no parece responder tan bien, en cambio en el APAC sí, y en el PRODIGE 24 también, 35 y 36 y 35 meses de sobrevida con gemcitabina sola. El hecho de que los pacientes, cuando ellos recurren, tienen más opciones para extender su sobrevida con el APAC y el PRODIGE 24, y por eso es muy difícil hacer estas compilaciones entre estudios, porque los primeros, el SPAC4 no nos da tanta respuesta, pero globalmente la sobrevida pareciera favorecer el FOLFIRINOX y mantengan en mente el PRODIGE 24, eran pacientes altamente seleccionados, considerando la naturaleza agresiva del tratamiento de elección. Cuando analizamos la distribución de pacientes, el SPAC4 tiene la peor distribución de pacientes, muchos de ellos eran ya R1 y con ganglios linfáticos positivos, y realmente el mejor grupo de pacientes fue el APAC. Y tampoco no se restringió para CA19-9, y para el PRODIGE 24 un poco menos restrictivo. Creo que estas son cosas importantes a mantener en mente este cuadro cuando uno considera las opciones para los pacientes claramente resecables. ¿Qué hacemos hoy en día cuando uno se enfrenta a una paciente en una situación? Y voy a argumentar alejándome un poco de la terapia adyuvante para aquellos pacientes que tienen una enfermedad claramente resecable, que están recibiendo terapia adyuvante. El FOLFIRINOX modificado o M-FOLFIRINOX sigue siendo el estándar de manejo para estos pacientes que se consideran elegibles. La gemcitabina en combinación con capecitabina es el estándar para aquellos pacientes que no son elegibles para recibir el tratamiento FOLFIRINOX modificado, pero sabemos que la gemcitabina es problemático. Sabemos que APAC fue decepcionante. Los resultados de sobrevida global favorecen la combinación, pero negativo es negativo. El rol de la radioterapia sigue siendo no definido, pero en aquella enfermedad claramente resecable estamos esperando la respuesta del RTOG 0848, y yo no soy claramente optimista en términos de que esto vaya a ser positivo. ¿Por qué tenemos entonces desplazarnos a esa terapia completamente neoadyuvante para enfermedad resecable? La flecha verde nos da por qué, y la roja nos habla acerca de tal vez algunas preocupaciones de desplazar todas a la terapia neoadyuvante total. Comencemos con lo negativo. Se pierde la oportunidad de una resección quirúrgica. Existe una estimación de un 5 a 10% de posibilidad de haber errado en la oportunidad de cirugía, y eso no constituye esto constituye una diferencia. Nosotros creemos que no, porque aquellos que progresan son aquellos que probablemente no se van a beneficiar de la cirugía, y por lo tanto no creo que realmente sea una preocupación. Siendo bien franco, creo que lo realmente importante, la argumentación importante hacia la terapia neoadyuvante es basándonos en que hay un riesgo casi absoluto de falla sistémica para todos estos pacientes con cáncer pancreático desde el día 1. La mayoría de estos pacientes con cáncer pancreático que era localizado realmente son metastásicos con enfermedad macrometastásica. Entonces tiene bastante sentido tener una terapia sistémica previa a la cirugía también. Uno descarta la biología de aquellos pacientes que van a fracasar en la terapia sistémica y finalmente van a progresar durante el tratamiento, eso nunca van a necesitar tratamiento entonces, quirúrgico, entonces uno lo va a haber evitado de todos modos. Y también el aumentar la entrega de tratamiento, 20 a 25% terminan no estando lo suficientemente bien después de la cirugía para recibir ningún tipo de terapia adyuvante. Entonces se pierde la oportunidad, sabiendo que la terapia adyuvante, además de la cirugía, va a mejorar nuestros resultados. Entonces, considerando todo esto y pensándolo, le da más probabilidad a los pacientes de dar una terapia sistémica, más o menos terapia locorregional. En teoría, hay un aumento en la tasa de resección R0, aunque hay datos ahora que si uno da tratamiento previo a la cirugía, uno sí aumenta la probabilidad de una tasa de resección de R0, y sabemos que eso se traduce en un beneficio de sobrevida.
aún tiene que ser demostrado en los estudios, pero por lo menos en teoría sí mejoraría la sobrevida, disminuye la posibilidad de ganglios linfáticos y también disminuye la recurrencia local, disminuyendo la etapificación de estos pacientes. Entonces, reuniendo toda esta información, ¿realmente esto mejora la sobrevida? Hay estudios pendientes, en teoría sí, pero tenemos estudios pendientes, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la resección con márgenes positivos predice una sobrevida probe. Ahí tenemos los datos para la clínica Mayo, Johns Hopkins y MGH, y ustedes saben que si tiene un margen positivo la tasa de resección, la sobrevida global mediana es peor, R2 es peor que R1 y es peor que R0. Ahí ustedes los ven óptimamente, ustedes quieren una resección R0. Estudios basados en poblaciones, ustedes saben, esta es una pequeña muestra, e incluso más pequeño para la terapia neoadyuvante. No quiere decir que aquellos pacientes que reciben terapia neoadyuvante responden mejor que aquellos pacientes que reciben solo terapia adyuvante. 33.8 meses de sobrevida en neoadyuvancia versus 18 meses en adyuvancia. Y hay que tener cuidado cómo se analizan estos estudios basados en población, hay mucho sesgo en esto, incluyendo un sesgo de selección. Así que no sé si esto refleja la realidad, pero sí sé algo, que la terapia neoadyuvante no empeora el resultado y hay un potencial posible beneficio. Tenemos el estudio PREOPAN 1 que se presentó y luego se publicó en JCO, un estudio fase 3 que compara pre versus post quirúrgico, tratamiento para el cáncer pancreático localizado sin nuestro estándar, gemcitabina, radioterapia versus cirugía. Y usted, RT, seguido REM, cirugía y luego más GEM, y luego cirugía como endpoint primario fue sobrevida global, que favoreció el tratamiento prequirúrgico, quimo, seguido de quimioterapia, seguido de cirugía, seguido por quimo con gemcitabina y de FS también fue mejor, bastante mejor con tratamiento preoperativo versus solo cirugía directa. Ambas sobrevida global y sobrevida libre de progresión fueron mejores recibiendo el tratamiento prequirúrgico, pero no en el grupo de los no resecables. El RC, la tasa de R0 también fue mayor en el grupo prequirúrgico que recibió tratamiento prequirúrgico, así que globalmente este estudio tiende a favorecer hacer un abordaje prequirúrgico con quimioterapia. Tenemos otro estudio, pero JSAP05 analizó gemcitabina S1 por 2 ciclos seguido de cirugía, seguido por adjuvant S1 6 meses y el otro brazo cirugía seguido de terapia adyuvante. Estos pacientes que recibieron neoadjuvancia antes de la cirugía tuvieron una sobrevida promedio 36 versus 26 meses, favoreciendo el brazo con un pretratamiento con gemcitabina. Es decir, cada vez más estudios están mostrando que aquellos pacientes resecables o claramente resecables se benefician de una terapia previo a la cirugía. El SWOG S15 compareció regímenes de quimioterapia resecables con FOLFIRINOX modificado y gemcitabina, cuando nos vamos al setting de adjuvancia, con GEM, nab-paclitaxel son similares en términos de la sobrevida global, resección R0, es decir, no hay un régimen preferible de neoadjuvancia, pero tendemos generalmente a favorecer el FOLFIRINOX modificado porque nos falta más resultados. Creo que estos datos que gemcitabina, nab-paclitaxel igual sigue siendo un tratamiento razonable. Este otro estudio analizando los cánceres pancreáticos localmente avanzados, aquí tenemos 442 pacientes y luego se dividieron en los dos brazos con nab-paclitaxel más gemcitabina versus radiación. Este otro estudio, el NeoLab analizó quimioterapia neoadyuvante intensificada en cáncer pancreático localmente avanzado, los LAPC. Recibieron 2 ciclos de nab-paclitaxel con GEM, seguido de 4 ciclos de nab-paclitaxel más GEM, o gemcitabina, seguido por 4 ciclos de FOLFIRINOX, y que sugiere esencialmente que la identificación puede realmente favorecer el FOLFIRINOX seguido por nab-paclitaxel con GEM.
Eso tal vez nos da un poco más de favor hacia el FOLFIRINOX, pero no estadísticamente significativo. Si uno reúne todo esto, el FOLFIRINOX puede agregar un poquito más en términos de resultados, pero en los estudios de neoadyuvancia no es categóricamente significativo. ¿Qué hacemos ahora entonces a aquellos pacientes que tienen cáncer de páncreas no metastásico avanzado? Creo que todo el mundo debería recibir tratamiento de neoadyuvancia. Hacemos mapeo de líneas germinales de todos los pacientes, BRCA1, 2, FARC2, vamos con FOLFIRINOX, GEM, nab-paclitaxel o FOLFIRINOX, ellos tienen una mutación, y en la segunda mutación FOLFIRINOX más menos quimorradiación. Entonces, conociendo el estado de BRCA nos ayudaría bastante. Voy a terminar con este diagrama que se ve en pantalla. Es un diagrama resumen, creo que es importante. Siempre pensamos acerca de la estratificación anatómica, pero sabemos que hay una estratificación anatómica, biológica y condicional, y todas son importantes. Por ejemplo, si el paciente claramente es resecable, pero luego los niveles CAN 99, esos pacientes en el nivel CA 19.9 se considera que tiene una biología borderline o límite. Si el paciente tiene una anatomía borderline o avanzada localmente, es lógico que necesite terapia neoadyuvante, pero aquellos que son claramente resecables, no nuevamente favorecería la resección, sino más bien en muy pocas circunstancias hay que pensar en el biológico y en la estasificación condicional sin referirnos a la metástasis en ganglios linfáticos. Los niveles de CA19.9 son normales y los tumores son relativamente pequeños. Esos pacientes probablemente son los únicos pacientes en los cuales yo favorecería cirugía primero, y terminan siendo menos del 5 a 10% de los pacientes. La mayoría de los otros pacientes deberían estar recibiendo terapia neoadyuvante, ya sea que son claramente resecables o aquellos que son limítrofes y estos que son avanzados localmente. Con eso termino, les agradezco y idealmente en el futuro cercano nos veremos cara a cara. Adiós.